con claridad. Hace un rato se lo prometí y se lo voy a cumplir. Ojalá que nuestro equipo ya esté listo. Don David, grábeme. Ricardo en los controles. Ceci lista. Toño al pendiente. Oiga, a ver. Andrés Manuel López Obrador hoy dice que pues que no se secó la gallina de los huevos de oro. ¿Se acuerda que Peña Nieto dijo que se había secado la gallina de los huevos de oro? Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una referencia histórica de Rockefeller, que decía que el petróleo era muy buen negocio, pero era mejor negocio el mal manejo del petróleo. ¿Me va entendiendo? Hace no muchos meses, Enrique Peña Nieto le vendió en un discurso y fue reproducido se me hace que por todos los medios de comunicación en México, que la gallina de los huevos de oro en Pemex se había secado. Que Cantarell y que Pemex y que la chingada y que los... Bueno, hoy, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se está recuperando la producción de Pemex y que vamos bien. ¿Le cree usted a Andrés Manuel López Obrador a Peña Nieto? Yo le doy mi opinión. Peña Nieto, pinche mentiroso. En su momento lo dije. No puede ser posible que el presidente de todos los mexicanos y mexicanas nos venga ahora con la jalada de que se secó la gallina de los huevos de oro. Por eso y por más, tantas veces le menté la madre. Hoy, con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, permítame la libertad, deme el derecho de decir, Peña Nieto, chinga tu madre, cabrón. Gracias, es un gran elogio. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Decía Rockefeller que el petróleo era el mejor negocio del mundo y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado por nuestra madre naturaleza que nos da este recurso que hay que también pensar no es renovable y hay que cuidarlo, pero por tener en México este recurso, a pesar de la corrupción, ¿estás oyendo, Peña Nieto? De el bandidaje oficial, ¿estás oyendo, Lozoya? hemos podido iniciar el rescate de Pemex. Recuerden ustedes que de todos los países del mundo, solo 20 cuentan con petróleo. No todos tienen petróleo. Y nosotros tenemos este recurso. Entonces, se ha administrado bien, con eficiencia, con honradez, y se pudo detener la caída en la producción. Pero como hubo un tropiezo, para llamarlo de alguna manera, en mayo, nuestros adversarios que apuestan a que fracasemos para sacar la banderita de que es bueno el neoliberalismo y seguir con el saqueo, se cayó en mayo la producción, pero ¿qué creen? Que ya en junio ya se recuperó. Así lo dijo. Entonces no les funcionó. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está recuperando, las cosas van bien. Ya quisieran que nos fuera mal nuestros adversarios. Y creo que los datos son duros, ahí los tiene el presidente. Es más, admite que hubo un bache en mayo, que se recupera en junio,
Pero la gallina de los huevos de oro continúa. no se ha secado, Toño. Y uno se pone a pensar, ¿por qué habrá dicho Enrique Peña Nieto que se había secado o sea, habla de, me parece, Cantarelli, etcétera? ¿Sabes por qué? Estábamos en medio del debate de la reforma energética. Así es. Y yo en su momento dije, cabrón, entonces, si se secó la gallina de los huevos de oro, ¿cómo es que empresas extranjeras Le están entrando. le están entrando a la reforma energética invirtiendo en México? Y ¡pum! Después de que se da la reforma, acuérdate que aquella compañía italiana, creo, encontró un pinche yacimiento chingoncísimo. Y todos nos quedamos, hijos de su chingada. ¡Puta madre! Eso ya al final del gobierno de Enrique Peña Nieto. Era una pregunta capciosa. En efecto, fue por eso, ¿no? O sea, evidentemente, pues no se había secado ese... En México, fíjese usted, cuando empiezan en los 70 a encontrar también yacimientos y etcétera, México se encontraba en un problemón terrible de crisis. Estábamos a punto de enfrentar una crisis que la enfrentamos de todos modos, terrible, al estilo la del 29 en Estados Unidos y en el mundo. Pero pues llega el petróleo, encuentran esos yacimientos, Vicente, y público consentidor, ¿y qué pasa? Bueno, los priistas dicen así de... Give me the money. En ese momento empiezan a gastar a manos llenas y continúa. Es cuando empieza el problema verdadero en Pemex de corrupción. Ya había corrupción, pero empieza verdaderamente el problema de corrupción. Ahora llega un... Fíjate en esto, ¿no? O sea, tenemos a presidentes que pusieron el camino perfecto para la privatización del petróleo en México. El primero fue Carlos Salinas de Gortari. Después Zedillo él fue la parte de los trenes y etcétera. Pero llegando con Fox y Felipe Calderón, se fue preparando el camino para que llegara esta reforma energética en tiempos de Enrique Peña Nieto, la conclusión de lo que llama Andrés Manuel López Obrador del neoliberalismo. Ahí llega esa conclusión, una conclusión terrible en la que en efecto nos dicen a los mexicanos, quiere decir, no se preocupen, pues ya ni tenemos yacimientos, ya no tenemos ni petróleo. Para que vean que no andaba tan perdido Gerardo Fernández Noroña cuando pedía la destitución, la renuncia de Enrique Peña Nieto, cuando casi le mentó la madre a Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía, cuando se ponía las patadas con Sansón. Y no es por apapachar a Gerardo Fernández Noroña, pero si en el momento de este discurso de Peña Nieto que nos acaba de rescatar Toño Ricardo de la videoteca de Sin Censura, hubiéramos sabido lo que hoy sabemos, no le hubiéramos mentado la madre los mexicanos al unísono a Enrique Peña Nieto cuando dijo... Se secó la gallina de los huevos de oro. ¿No se acuerda de ese discurso? Pues aquí lo tenemos en Sin Censura. Junto a ello estaba el anuncio a las gasolinas. Y sabemos que esta medida, repito, dolorosa, que además nos deja entrar en este nuevo modelo, déjenme decirles que muchas veces escuché que esa medida, tomada de forma responsable, solo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y en alguna forma ambas cosas concurrieron. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción, sí es cierto, hoy producimos menos petróleo que antes, se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Solo Cantarell llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Decían que alguien me compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. No sé ni qué decir, cabrón. Poco recogen de los logros y de los avances. Espérate, Richard. Vicente, así rápidamente, ¿no? Así rápidamente, esta situación que estábamos discutiendo en la Junta de Información sobre las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo cita a pues uno de los grandes magnates de la historia, Rockefeller, ¿no? Que decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo. Y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado, ¿no? O sea, creo que no lo dice con nombre y apellido Andrés Manuel López Obrador, no dice el presidente con nombre y apellido, estoy hablando de Enrique Peña Nieto por mal administrar el petróleo.
Pero ahí le ponen la cara a este comparativo. En efecto, mire, hoy en día las guerras se libran por el petróleo. En estos momentos hay un conflicto y una tensión impresionante igual, una vez más, la zona del Golfo Pérsico, un conflicto impresionante entre Estados Unidos e Irán, una zona que es petrolera. México tuvo serios problemas por el huachicol. La Primera Guerra Mundial, nos lo decía el profesor Jesús López Almejo, se lleva a cabo por el petróleo de los Balcanes, no tanto por las colonias ni nada. Las colonias que tenían las potencias europeas. El petróleo es un gran negocio. El petróleo no se va a acabar en mucho tiempo y hasta que podamos conseguir una energía que pueda transportar aviones, como la turbocina, un combustible que pueda transportar aviones, que no sea la turbocina o que no sea la gasolina, que no sea el petróleo, pues la humanidad está directamente ligada, directamente obligada a seguir utilizando el petróleo. Es un negocio absolutamente, con grandes ganancias. Directa e indirectamente. Sí. Porque ahí está el caso de Odebrecht. Ándale. Si es cierto lo que dicen los directivos, que le dieron un soborno de $10 millones al director, en ese entonces llamado Emilio Lozoya Austin, de Petróleos Mexicanos, para que les ayudara con contratos para construir, no para extraer petróleo. Imagínate cuánto da. ¿Qué tan grande es el negocio del petróleo? Sí. O sea, estamos hablando de plantas, estamos hablando de refinerías, estamos hablando... Mire, no solamente es combustible. Evidentemente se está hablando de plásticos, de medicamentos, situaciones que se necesitan en la vida cotidiana. Es un negocio de lo más remunerable, así definitivamente, por el que se mata la gente, ¿no? O sea, está el huachicol, ahí están las guerras, ¿no? Esa es la realidad. Era ridículo escuchar a un Enrique Peña Nieto decirnos que se había acabado la gallina de los huevos de oro. Se escucha en ese discurso que tiene, como ya bien planeado, ¿no? Y como que se le queda viendo... Y te fijas todos los cabrones que estaban alrededor de él, pues... Van todos los cabrones que también deben de ser investigados del sexenio de Peña Nieto. Y me da la impresión que ya lo habían planeado para platicarlo de esta forma, dándole datos a este cuate y decirle que no la vaya a cagar, que diga lo correcto. A lo mejor cuando dijo lo de la gallina de los huevos de oro, haciendo un comparativo de lo más infantil, todos hicieron hijo de la... ¿Ves? ¿No? Pero bueno, era más que evidente que esto era de dientes para afuera, era la forma en la que nos podían decir a los mexicanos: no se preocupen de que haya reforma energética, de todos modos no les vamos a dar nada porque ya no tenemos nada. Mangos, a la mera hora iba a ser la realidad, nos iba a caer la cachetada. Ya que estamos